Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que hay veces uno ya duda si son buenas noches, porque pasa de todo en el Perú, según la interpretación de quien le convenga. El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de suspender la audiencia en el caso de la JNJ. Quedó al voto la demanda contra del Congreso contra el Poder Judicial. Ha rechazado por unanimidad, o sea, de rancancán, para hablar en términos vulgares, el pedido de los consejeros de la JNJ de suspender la audiencia de hoy y procedido a evaluar la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. El presidente del TC, el magistrado Francisco Morales Sarabia, indicó que tras una evaluación, el Pleno acordó declarar improcedente la solicitud de la JNJ y que en su oportunidad se notificarán por escrito los argumentos con los que se arribó esta decisión. Esto suena medio pero potentón, ¿no? Pero como le dijeron, ya, después te lo mando por escrito, pero no va. Comencemos a deliberar. Y el abogado del Congreso, el doctor Aníbal Quiroga, sustentó todo esto en Arequipa y dijo lo siguiente. Yo lo voy a explicar de manera burda ya, pero para que tratar de que ustedes entiendan, ¿no? Si el poder legislativo, que es el órgano que hace la ley del Perú, sanciona a un funcionario, que en este caso son los miembros del TC, porque es su competencia, porque lo puede hacer, es su labor exclusiva y excluyente, y lo hace, y estos señores del TC recurren al Poder Judicial para con un amparo suspender eso es algo que no debería hacer el Poder Judicial porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho antes que no se metan. Estoy hablando en términos sencillos. Entonces, ¿cuál es el tema? Es oficial. Para el TC, el proceso competencial entre la JNJ y el Congreso no es nulo, porque Aldo Vázquez, otra de las cosas que pretendía hacer este señor que ha vuelto a regresar, es decir, que anulen, es decir, cuando tú anulas, no existe el proceso en el cual, no existiría, el Congreso lo sancionó a ella y a la señora Inés Tello Ñeco. Ya le dijeron que no, que eso sí ha existido. Ahora lo que va a tener que pasar el día de mañana es que digan y que ratifiquen que el poder legislativo sí lo podía suspender y que se va a ejecutar su suspensión. De esto le preguntamos a Lucas Gersi. Escuchemos. Como todos nosotros sabemos, actualmente está en trámite un proceso competencial entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, donde el Tribunal Constitucional va a tener que decidir si las decisiones del Poder Judicial de reponer a Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia son conformes con la Constitución o no. Y en ese proceso competencial entre dos entidades del Estado, se presenta a Aldo Vázquez a decir que todo el proceso es nulo, que todo el proceso tiene que volver a foja cero y que tienen que notificarle a él la contestación de la demanda y él contestar la demanda desde cero. Es decir, él presenta un pedido dilatorio. Como él sabe que hoy día era la audiencia y que muy pronto, en cuestión de días, el Tribunal Constitucional va a resolver, se apersona con esta intención de demorar, de complicar, de enredar el proceso. Y el argumento de Aldo Vázquez es el derecho de defensa, que lo tienen que notificar para que él se pueda defender. El TC tiene la política de ser siempre muy abierto, muy flexible, sobre todo en casos, digamos, polémicos y casos con relevancia para el país como este. Está muy bien escuchar a todas las personas que están involucradas, ¿no? Entonces el TC lo escuchará, tomará en cuenta sus argumentos y eso se podrá revisar, ¿no? Ya sé que esto es recontra engorroso y a usted lo tiene harto esta palabrita JNJ, TC, PJ, FN, Congreso, ya sé, pero es que esto es importantísimo para el futuro de la democracia en el Perú. Porque si cualquier fuerza, ya, en la década de los 70 decían que los militares manejaban jueces, después que eran los apristas, después que eran los fujimoristas, después que eran los caviares. Está muy mal cuando cualquiera de cualquier tendencia maneja la judicatura, sean fiscales o sean jueces. Está mal, lo hace Montesino, lo hace Vizcarra, lo hacen los caviares, lo hace Gorriti, eso está mal. Pero el organismo que bombea, que autoriza quién es fiscal y quién deja de serlo, quién ratifica o quién vota, es la JNJ. Pero además de hacer eso, también tiene la potestad de evaluar a otros funcionarios como al señor Corbeto. El señor Corbeto le dijeron que no hace unas semanas, ¿correcto? No alcanzó los votos adecuados. ¿Pero qué cosa quieren hacer? Quieren regresar a Aldo Vázquez y a Inés Tello para decirle que sí a Corbeto.
Con eso las fuerzas, llámense caviares, son los que cuentan los votos. Esto es algo por demás grave. A ver, pero tratemos de ejemplificarlo. Si sigue con vida, si supuestamente mañana, temprano, sesiona otra vez más el Tribunal Constitucional en Arequipa y dice, no solamente no ha sido nulo el proceso mediante el cual han apartado de sus cargos a Inés Tello y Aldo Vázquez, sino que nunca el PJ debió haberlo restituido, se pelaron. Ya no pueden regresar. ¿Ya no pueden regresar para qué? Para facilitar el regreso de Piero Corvetto. De repente yo lo he explicado pésimo, mejor le pregunto a Catherine Ampuero y al doctor Julio César Espinosa. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Felipe. Si fueras tan amable, pon en limpio todo mi borrador. Cuéntanos cómo es esta historia de todas las palabritas, JNJ, TC, etcétera, etcétera. Bueno, la parte final que has señalado, yo creo que es lo que más se va a ajustar y que el Tribunal Constitucional va a resolver en ese sentido, que esta restitución que ha hecho el Poder Judicial, la Sala Constitucional, de reponer en los cargos a los dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, a Inés Tello y a Aldo Vázquez, pues no tiene efecto, lo va a declarar nulo, ¿no es cierto? Y la inhabilitación que el Congreso ha dispuesto sobre estos dos magistrados va a quedar vigente. Y yo creo que eso va a ser lo que va a resolver el Tribunal Constitucional, porque ya en una anterior oportunidad, conforme lo decía Lucas Gersi, ya se ha pronunciado en ese sentido. Hacerlo en diferente sentido implicaría que ellos mismos, los mismos miembros del Tribunal Constitucional, estarían cambiando de opinión y dejando sin efecto una decisión anterior que han tomado en el mismo sentido. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es tener coherencia con lo que ya han resuelto anteriormente y también lo deberán hacer ahora. Lo importante aquí es que lo hagan con la diligencia debida, porque evidentemente lo que se está tramando en la Junta es reponer, ampliarle, ¿no?, su mandato a Piero Corvetto como jefe de la OMPE. Por eso se han apresurado en señalar esta audiencia de reconsideración para el día de mañana, ¿no? Y hoy día se han ido con el afán absolutamente dilatorio para que hoy no se lleve a cabo la audiencia en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esta acción dilatoria que tienen los miembros de la Junta se repite porque uno de los magistrados que ha resuelto a favor de que ellos regresen, Oswaldo Ordóñez, los miembros de la Junta, ellos se han inhibido de conocer este caso. Y al inhibirse, el proceso de ratificación de este magistrado que está en proceso de ratificación, lo que va a suceder es que se va a dilatar, ¿no? Y los nuevos miembros, o sea, en el año 2025, recién va a entrar nuevamente su proceso de ratificación. Y va a seguir trabajando este señor. Totalmente. Entonces, estas acciones dilatorias de la Junta Nacional de Justicia no solamente ha sido acá, lo han intentado hacer ante el Tribunal Constitucional. Qué bueno que los miembros del Tribunal Constitucional no hayan caído en esta trampita, ¿no? Pero también vemos lo mismo que están haciendo con la ratificación de este magistrado, quien debió haberse inhibido en atención al Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria, pero no se inhibió. No se inhibió, él continúa en el cargo. Correcto. Es decir, cuando hay un evidente conflicto de interés, e incluso podríamos estar hablando de delito de cohecho. Doy para que me des, ¿no es cierto? Yo te repongo en el cargo, voto a favor de que te reponga, y tú, bueno, inhíbete para prolongar mi proceso de ratificación. Por último, ellos también lo podrían ratificar sin esperar a los nuevos. Pero a ver, daré colegio al doctor Julio César Espinosa, y siempre les pido a ustedes paciencia y buen humor con nosotros los ignorantes. Si la audiencia del TC mañana, vamos a decirse a las 9 de la mañana, y como han hecho hoy día rápido con esta cuestión de este pedido, dicen, no, prevalece lo que dijo el Congreso, chao Aldo, chao la señora Inés Tello, a las 9:30 de la mañana. Se pelaron, vamos a decir en términos vulgares. Pero si a las 8:15 de la mañana sesiona la JNJ y atiende el pedido de reconsideración del señor Piero Corvetto, regresa a Corvetto. Eso que es algo tan tonto y tanto parece el escuadrón del Chavo, ¿puede pasar? No debería pasar. O sea, toda la Junta Nacional de Justicia está notificado que hay una decisión de fondo sobre la cuestión de competencia que está al voto. Es decir,
el debate ya terminó hoy día en la audiencia en Arequipa y por lo tanto saben que se viene una sentencia sobre el fondo de la cuestión competencial. Entonces, es imposible que puedan ellos adoptar una decisión sin saber que lo que va a ocurrir con esa sentencia va a tener un efecto directo en el resultado de lo que ellos puedan aprobar mañana, como tú dices, claro. Si deciden 8:30 llevar adelante esa sesión de reconsideración. Ahora, el TC hoy día ha dado una muy buena señal, porque lo que ha dicho es una acción dilatoria, o sea, no lo ha explicado, pero está claro que ese es su criterio, ¿no? En un proceso competencial, para que se entienda, no intervienen las personas naturales, o sea, no interviene alguien que alega como persona natural. Son las instituciones. Juan Pérez o Aldo Vázquez, decir, se me ha afectado un derecho. No, se discuten las competencias de dos organismos del Estado. Entonces, el señor Aldo Vázquez no tenía, en derecho se llama esto legitimación procesal. En simple, no tenía ninguna capacidad o posibilidad de ingresar a este debate. Y el TC ha resuelto eso inmediatamente. Creo que en 2 minutos dijo, esto no se acepta. Entraron al debate de fondo y ahí se vieron... Por favor, aclare lo siguiente. Cuando dice 2 minutos el doctor, no es un decir. Fue así. Así. Claro. Revisaron el documento de Aldo Vázquez y dijeron, usted, señor, no tiene posibilidad de entrar a este debate. Digo esto, Catherine, no voy a decir en 2, pero puedo decir en 10. También el TC sesiona a las 8 de la mañana, estamos en Arequipa todo el mundo se levanta temprano. Y en 5 minutos dicen, nosotros, el TC ya se pronunció el año pasado al respecto, roncantán. La impresión que va a tener la persona que está del otro lado de la pantalla es que es una lucha de poder. Un corre que te chapo. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo puedo yo? Miren a dónde llego, porque vamos a cambiar de tema, aunque la verdad es lo mismo. ¿Cómo puedo terminar yo confiando, ciudadano de a pie que pago impuestos, que puedo ser el sobrino de Catherine Apuero, el primo del doctor Espinosa, confiar en los jueces y los fiscales del Perú? Si en el caso más importante de la década, que es el caso Lava Jato, con todo lo que ello implica, con todos los escándalos presidenciales, el tema de Alan, Keiko, Toledo, Ollantumala, Nadine, Vizcarra, una PPK, una desgracia. Estamos ante una situación absolutamente absurda. Ahora resulta, el día de hoy esto ya pues era para el bronce, ¿no?, que la Fiscalía de la Nación ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata por el caso Gasoducto del Sur Peruano. Ojo, el Gasoducto del Sur Peruano es uno de los casos, pero este señores también robaron en varios otros más, ¿no? Pero por decirte la interoceánica. Pero el Gasoducto del Sur Peruano, que implica que Ollantumala, a Nadine y a otros funcionarios. Estamos hablando de Ollantumala y Nadine, ¿correcto? Entonces, como si el testigo estrella, según ellos, es un recontra sinvergüenza, porque así lo han puesto, ¿no es cierto? Si su testigo estrella, que ha sido la piedra angular, porque ellos han tratado, su técnica investigativa ha sido, te tiran dedo y busco. No es busco para que te tiren dedo. ¿En qué quedamos con esto, Catherine? ¿Barata va a destrozar esto de acá? ¿Lo van a meter preso? ¿Sirve para algo esto de acá? Bueno, en principio yo le diría al Ministerio Público, especialmente al equipo Lava Jato que está llevando estos casos, que ya basta de mentiras. Porque todo lo que están haciendo es para lavarse la cara por una pésima, por una nefasta negociación que hicieron en la colaboración eficaz. ¿Por qué? En este caso Gasoducto, que es uno de los más importantes, más relevantes, justamente porque ellos nos han demandado ante el CIADE, donde nos están pidiendo que nosotros, Estado peruano, le paguemos $1.200 millones. Este caso Gasoducto se inicia durante nuestra gestión en la Procuraduría. Presentamos nosotros esta denuncia. Esta investigación no nace de oficio porque el Ministerio Público inició la investigación, no. Nace por una denuncia de la Procuraduría y recuerdo yo haber concurrido al despacho del fiscal Reinaldo Gavia, que en ese entonces tenía este caso, para preguntarme si me ratifico en la denuncia. Pero por supuesto que me ratifiqué. Denuncia en contra de Barata, denuncia en contra de Ollantumala, Nadine Heredia, representantes de la empresa Enagas y Odebrecht, y otros abogados que habían emitido informes para beneficiar en este contrato. ¿Ok? Jamás el Ministerio Público, el equipo Lava Jato, jamás debió
archivarle la investigación a este sujeto, porque Barata ni Odebrecht nunca reconocieron haber pagado coimas o reconocieron haber cometido un delito en el caso gasoducto. Nunca reconocieron. Y eso lo supimos, desde el día 1 en que se empezaron las negociaciones de la colaboración eficaz. Ellos empezaron reconociendo coimas en 4 obras y así terminó el acuerdo de colaboración. En ningún momento incluyeron dentro del acuerdo hechos irregulares o ilícitos por el tema del gasoducto. Ellos jamás reconocieron eso. Ya. Por ende, jamás la Fiscalía debió archivar la investigación ni contra Odebrecht ni contra Barata en el tema además, gasoducto. Como bien lo ha dicho Catherine Ampuero unas 28.594 veces, les permitieron, en el caso personal, a Barata y a todos los funcionarios, vender su casa, llevarse su plata, sacaron su FP, se llevaron al perro, al gato, a la nana. Barata vivía 23 años en el Perú y Raimundo Trinidad Serra, 18. Entonces, a ellos como personas naturales les permitieron hacer lo que se dio la gana con sus patrimonios. Pero a las empresas nunca les embargaron lo que le tenían que embargar. Para comenzar, sus cuentas, sus contratos, sus flujos, su libro de acciones. Nunca entraron a sus oficinas, nunca, así como le han hecho a todo el mundo que te patean la puerta con el torito, nunca se llevaron computadoras, celulares, nada. Parece una burla, pero eso no pasó con los delincuentes. Sí, claro. Entonces, reitero la pregunta, ¿cómo es que el tipo en el cual se basa la columna vertebral del caso Lava Jato para los fiscales tiene nombre, apellido, se llama Jorge Barata? Ahora resulta que es un delincuente, que es un sinvergüenza y que lo van a corretear por el mundo. Pues si le ponen los 36 meses de prisión, y seguramente se la van a conceder, como es no habido, lo van a subir al sistema de Interpol. ¿Cierto? Máximo que van a lograr. Y entonces, ¿qué cosa va a hacer el señor a la hora que no puede ir a Disneylandia con sus nietos? ¿En qué va a terminar lo de Barata, doctor Espinosa? A ver, este pedido es, yo diría, tardío, es ineficaz y además torpe. Lo explico. Tardío porque está claro que es el resultado, es el efecto de haber fracasado en el acuerdo de colaboración eficaz. Un acuerdo en el que es bueno que se sepa, no se le imputa, no se le sentencia por lavado de activos. No se le sentencia por delito de organización criminal. Y eso es lo más grave. Hoy donde los fiscales, estos fiscales del equipo o de los equipos especiales, convierten en organización criminal la reunión de un jefe, su chofer y su secretaria, a la empresa Odebrecht y a todos sus funcionarios, sencillamente ni siquiera les imputaron organización criminal. Segundo, es ineficaz porque la Constitución brasileña dice en su artículo 5 que Brasil no extradita a sus nacionales. Así es que Brasil claramente no va a hacer absolutamente nada si es que hubiera una orden de prisión preventiva. Pero además es torpe porque se supone que Barata es el testigo esencial, es la piedra angular de la teoría del caso, de todos los casos Lava Jato. Pero en el pedido de hoy, que hemos podido leer el texto pertinente donde sustentan por qué piden prisión, dicen Barata ha actuado con mala fe, Barata es una persona que está obstruyendo la investigación, es una persona que está dificultando con la mentira el avance de las investigaciones. Le están diciendo a su testigo principal que es un mentiroso. Entonces, lo están desacreditando los propios fiscales, cosa que evidentemente es absolutamente torpe cuando hace unos días el fiscal José Domingo aseguraba que va a venir a declarar al caso Coctel. Con el perdón del ejemplo, para Catherine, por si acaso, para que ya todo el mundo lo entienda, en Brasil hay 2 jugadores muy famosos, uno más famoso que el otro, un tal Robinho. A Robinho lo acusan de violación en Italia. Escandalote, pero Robinho estaba en Brasil. ¿Qué le aconseja a sus abogados? Cholito, ni te muevas. Correcto, porque tú te vas por cualquier lugar del mundo, tienes una sentencia, te pelaste. Si vas a Italia, te pelaste. Correcto, Robinho. Entonces los brasileños todos saben, se la saben de memoria. El otro, Dani Alves. Va a una discoteca, una chica se le manda, él se cree un picaflor, supuestamente tiene una violación con la chiquita, se ha comido una cana. ¿Qué cosa le recomendaban los abogados a Dani Alves? Pícatelas, hermano, vete al aeropuerto, cómprate un pasaje de 5.000 euros y te vienes a Brasil y ahí te defiendes. Entonces, lo que les quiero decir, Catherine, que para todos los brasileros, también para Odebrecht, papá e hijo y todos los funcionarios, saben que en Brasil nadie los va a tocar. Entonces, yo me voy a poner maledicente. Si tú fueras abogado de Barata ya me pusiste mi orden de captura internacional, no me quieres dejar salir. ¿Sabes qué? Voy a hablar.
y dice el abogado, se presenta ante los juzgados, estos que están ahí con todo el show de Keiko y tal. En el caso de Keiko se presenta. O en el caso de Ollantumalina dice, ya cambié de opinión, voy a hablar. Y habla y dice, oiga usted, señores, estos señores a mí me han coaccionado, a mí me han presionado, a mí me han dicho que yo diga esto, porque si no, no me dejaban hacer todo lo que yo hice. ¿Se caen los casos o no? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque simplemente han dejado sin efecto los beneficios a Barata, pero a la empresa no. Entonces, Barata y la empresa es un matrimonio, están juntos, entonces no va a pasar. Pero sí lo que me llama la atención es, como dijo aquí mi colega, que la resolución esta donde disponen prisión preventiva, el requerimiento fiscal, ¿no? Porque la resolución la tiene que dar el juez. El requerimiento fiscal donde piden prisión preventiva de 36 meses, dicen o califican a Barata porque es mentiroso, porque actuó de mala fe. No, los tontos, discúlpenme, pero estoy tan indignada, los tontos han sido los fiscales, porque nosotros desde el día 1 les dijimos, y lo decíamos públicamente cada vez que nos entrevistaban, señores fiscales, Barata les está tomando el pelo, está dando información a cuentagotas, cuidando sus intereses económicos y también cuidando sus intereses políticos. ¿Cómo es posible que solamente reconozcan responsabilidad penal o haber cometido delitos en 4 obras? ¿No? Y en obras que ni siquiera tenían tanta relevancia, porque las más importantes eran justamente gasoducto. Esta era la obra más importante, Rutas de Lima, que recién se dan cuenta que Barata actuaba de mala fe, que les estaba ocultando información. Solamente habían algunos impresentables que salían a los medios y decían, está rehabilitada, es una empresa que está diciendo la verdad. Pero por favor, hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta desde hace muchísimo tiempo que esta empresa, pues, tenía siempre la sartén por el mango porque los fiscales se lo permitían. Y acá hay 3 etapas presuntas, porque tampoco me queda claro, y no creo que los autores tampoco. Hay una etapa del borrador del preacuerdo que nosotros hacemos público, con esos 4 casitos, en donde se les da la verdad, una bicoca de multa financiera. Yo nunca había visto eso, ¿no? Si yo hoy le robo a Catherine Amparo, le robo toda su casa, ella me dice, devuélveme lo que me has robado, indemnízame por lo que me has robado. Yo no le voy a decir, voy a cachinear lo que te he robado y te pago y te devuelvo en cuotas. Eso es un absurdo, y eso es lo que pasó. Pero ese acuerdo, el que nosotros pusimos en consideración, es el borrador del preacuerdo. Falta el preacuerdo y el acuerdo por el cual estoy pataleando y espero llegar hasta el TC para que me lo den. Pero ¿cuál es el punto? Hay una página que la voy a volver a imprimir y la voy a traer, lo tengo ahí en mi escritorio en PBO, en donde dice, son estos 4 casos. Pero tienes 50 días para acordarte, Julio César Espinosa, de los otros casos. 50 días. Si ya no te acuerdas, ya no hay problema. Habría que ser imbécil para que el día 49 digan, sí, también robé acá y acullá. El hecho es que esto no solamente pone en peligro el caso Lavajato en perjuicio de las carreras de ellos dos. Va a ser un papelón internacional para la Fiscalía de la Nación, para el Poder Judicial, para toda esta malhadada clase política y para el populorum, que se va a sentir burlado. Porque a la hora, ¿en qué va a terminar? En que no va a pasar nada con ellos, se van a caer los casos de los malos peruanos y el Perú les va a terminar debiendo a ellos. Mejor dicho, nosotros todos le vamos a deber dinero a Odebrecht. Veamos la nota. Si la semana pasada nos enteramos de que el Poder Judicial revocó la colaboración eficaz del ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, hoy el Ministerio Público, a cargo de la fiscal provincial Giovanna Mori Gómez, incluyó a Jorge Barata en el caso Gasoducto Surperuano, que implica al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia. Ampliar la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Jorge Enrique Simoes Barata, a título de cómplice por la presunta comisión del delito de colusión agravada, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. Pero no solo la Fiscalía incluyó a Barata en el caso Gasoducto Sur, también está solicitando al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra Barata luego de que revocaran sus beneficios penales.
Pero una vez que se ha resuelto la prisión preventiva en el Perú, va a haber una orden de captura internacional. Entre otras cosas, como sabemos perfectamente que Jorge Barata reside en Brasil, las autoridades del Perú van a tener que plantear una extradición, ¿no? Que la extradición va a ser declarada infundada, no tengo la menor duda, porque él está protegido por la jurisdicción brasilera. Para el experto en temas penales Luis Lamas Puccio, de prosperar la prisión preventiva contra Jorge Barata, va a ser muy difícil para el Estado peruano lograr la extradición de Barata para que cumpla la medida en el Perú. Si nos vemos inmersos en un proceso de extradición, no hay mayores posibilidades de que Jorge Barata pueda ser extraditado al Perú, aun cuando hubiera de promedio una orden de prisión preventiva o una solicitud de extradición. En esta investigación, la fiscal ha presentado la influencia que habría tenido Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur durante el gobierno de Ollanta Humala. Según la tesis de la fiscalía, Barata coordinaba con la entonces primera dama Nadine Heredia el direccionamiento de la obra que costó más de $7.000 millones de inversión y que terminó en manos de Odebrecht. Hoy día podemos señalar que el gas va a ser una realidad y que va a poder modificar positivamente nuestra vida, porque lo que estamos haciendo es el inicio del gasoducto de más de 1.000 kilómetros. Hay que recordar también que este caso del gasoducto sur peruano no está incluido en el acuerdo de colaboración eficaz, ya que Odebrecht reconoció no haber pagado sobornos por esta obra. Sin embargo, para la fiscal Giovanna Mori, los testimonios de otros investigados, como por ejemplo el de José Alejandro Graña Miro Quesada, implican directamente a Barata en supuestas coordinaciones con el gobierno de Humala para adjudicarse dicho proyecto, pues el expresidente Ollanta Humala se habría sentido comprometido con los brasileños por el apoyo económico de $3 millones que recibió para su campaña presidencial del 2011. Ahora está en nuestras manos decidir dar un paso adelante rumbo a un Perú donde el crecimiento llegue a todos, o retroceder a un pasado nefasto de corrupción y una total falta de valores. Hay de por medio un proceso de colaboración en el Perú, que es la columna vertebral de la estrategia de la colaboración que hasta la fecha se mantiene en absoluto secreto. Yo creo que ya es el momento de que se devele ese contenido, porque eso a su vez va a implicar una ramificación de las consecuencias para todos los procesos. Y creo que el develamiento del contenido de ese proceso de colaboración debe ser la primera prioridad. Lo cierto es que Jorge Barata será investigado y corresponde ahora al Poder Judicial convocar a una audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra el ex hombre fuerte de Odebrecht. Acá voy a hacer pregunta del público. Pero es que todo el mundo lo ve, pues, y no, está bien. Los que logran tener la hilación porque ven el programa y siguen el caso, una persona me dice, te apuesto a que van a rechazar la extradición, porque no tiene ni pies ni cabeza. ¿La van a rechazar la extradición? Pues claro que sí. ¿Qué va a pasar aquí? En el hipotético caso que el juzgado declare fundada esa prisión preventiva de 36 meses, no se va a ejecutar, porque obviamente no está aquí. Entonces se tendría que empezar un proceso de extradición y Brasil le va a decir que no, que es lo máximo que va a obtener la justicia peruana, es una orden de ubicación y captura internacional, nada más. Y quiero retomar para completar la idea anterior, que jamás debieron archivar el caso del gasoducto respecto de Barata, porque al no ser parte del gasoducto de la colaboración eficaz, la propia ley de colaboración eficaz dice que en aquellas investigaciones o procesos donde el aspirante a colaborador no acepta responsabilidad penal, las investigaciones en su contra deberán continuar. Entonces, en este caso del gasoducto, la investigación contra Barata debió continuar, de tal manera que cuando nosotros estuvimos en la Procuraduría y embargamos todo lo que tenía Barata, porque le embargamos todo, vehículos, casas, sus cuentas estaban bloqueadas, todo,
Entonces, eso hubiera servido para garantizar el pago de la reparación civil en este caso. Pero ¿qué hizo Marisol Perestello? Luego que nos sacó, nombró a nuestro reemplazo y el primer acto que hicieron estos procuradores de Marisol Perestello fue pedirle al juez Concepción Carguancho que levante todas las medidas, todos los embargos, todas las medidas de inhibición que habíamos ¿Quién era el presidente? conseguido. ¿Quién era el presidente? ¿En ese momento quién era el presidente? En esa PPK. Correcto. Pedro Pablo Tú sabes que Kuczynski. en la casa de Barata está la foto de la mamá de Barata, el papá de Barata, la esposa de Barata, sus hijos, su perro, y al costadito con una velita está la foto de Marisol Pérez. Y otra cosa más, nosotros sí logramos medidas cautelares en contra del patrimonio de la empresa y nos fuimos con el juez Concepción Carguancho a ejecutar la medida en las instalaciones de la empresa. Obviamente, la crítica es a la fiscalía porque nunca allanó ninguno, lo que tú decías, ¿no? No les incautaron nada, los trataron como reyes, con guantes de Antes de ir a la pausa, un amigo mío que se ha divorciado, tomando lo que acaba de decir Caterina, dice, yo también quería mucho a mi mujer hasta que me divorcié. O sea, los matrimonios se divorcian. ¿Qué pasa si Barata se divorcia de Odebrecht y vuelve a hablar y dice como tú que él ha mentido en algunas cosas o cambia su versión? Ayer, no sé si vieron el programa, presentamos el caso de este señor Waldo Ríos, el de los cuello blancos, que ha sido hincha de la U, hincha de Alianza, hincha de Cristal, hincha del Muni. Y ha ido y regresado. Y ahorita quiere ser del Hungaritos. ¿Qué pasa si un colaborador miente u oculta información? Bueno, la ley es clara, ¿no? La mentira o el ocultamiento de información a la cual estaba obligado a revelar en un proceso de esta naturaleza grave es al día de hoy una causal para la revocatoria del beneficio de colaboración. Correcto. Digo esto ¿por qué? Porque los propios fiscales en ese documento le dicen a Barata que es de todo, que no le dicen. Le dicen mentiroso, sinvergüenza. Es incomprensible. Él mismo puede venir y decir, me dice que soy mentiroso, me dice, de verdad me acuerdo tal cosa que tú me dijiste que yo no diga, y se volteó todito. Voy a citar a mi mamá. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y voy a citar ahora a la mamá de Catherine, a tu mamá y a mi mamá. Cuando hacíamos mal, tendíamos mal la cama, ¿qué nos decían nuestra madre? El que hace mal las cosas, las hace mal porque quiere hacerlas. Yo no creo en la impericia de José Domingo Pérez y de la Barra. Lo están queriendo hacer mal. Nadie comete tantos errores en beneficio de quién. De los brasileros y de Barra. Pero yo creo que con tanta agua que ha pasado bajo el puente, los jueces ya están bastante informados de todo esto. Y yo me aventuro a pronosticar que el juez que tenga que revisar esa prisión preventiva la va a declarar. Correcto. Vamos a ir a la pausa. Esto que les voy a contar es un gol de media cancha, porque si ahorras en Scotiabank, participas del sorteo de 2 premios de 100.000 soles y 100 packs del hincha. Cada pack incluye un Smart TV, un Home Theater y un frigobar. A más tiempo de ahorro, multiplicas por 5 tus opciones de ganar. Hazlo 100% digital. Para los hinchas del ahorro, un banco con la misma pasión. Más información en la www.scotiabank.pe. Ojo, vamos a regresar para hablar con 2 abogados, ya un poco sabiendo lo que me van a decir, ¿no? Esta barbaridad que está pasando en la puerta de los juzgados, que lo empujan a uno, que lo jalan a otro, que lo gritan a uno, eso no puede ser, ¿no es cierto? No puede haber un show tampoco de decir, me hizo la mariconada, me hizo la de Acanga, que salga un pata medio calato a decir, estoy en terapia, pues doctora, que está en un salón de masaje el señor que habló. Yo creo que está habiendo mucha payasada ya en el caso este de Lavajato, que seguramente da rating y es bacán, pero estamos hablando de las vidas de un montón de personas. Una can de 30 años no es broma. Vamos a la pausa. Bienvenido a nuestro auspiciador Condominios Aventura, que nos trae el condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la carretera panamericana sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubren Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23.999. La mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada está el condominio temático Calicanto. Visita aventura.pe/Calicanto. Llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Pausa y regresamos.